En este canal hablamos mucho de la regla, el embarazo y todo lo demás. Pero de lo que no se habla lo suficiente es de lo que ocurre después de la regla, el embarazo y todo lo demás. La menopausia y las personas que la experimentan están recibiendo cada vez más atención en estos días. Si encuentra útil este contenido, suscríbase al canal para recibir información como esta. ¿Y sabes qué? Es muy merecido. Así que hablemos de ello. ¿Qué es la menopausia? ¿Qué debemos hacer al respecto? Pongámonos manos a la obra. Esta información solo tiene fines educativos y está pensada para que le sirva de base para plantear cosas a su propio médico. Literalmente, te estoy diciendo tonterías sobre que la menopausia es una pausa y se reinicia, y tú me estás diciendo exclusiones médicas en las que puede ocurrir seriamente. ¿Qué es la menopausia? La menopausia es, por definición, un diagnóstico retrospectivo. Eso significa que solo se puede saber realmente que se está en la menopausia cuando se mira en retrospectiva. Y es que la menopausia, por definición, es pasar un año completo 12 meses completos sin ciclo y sin que pueda atribuirse a nada más. El problema es que no es muy útil decir, oh, estoy en la menopausia, después de haber pasado por ella durante un año. Así que tenemos que tener un poco de información con respecto a lo que sucede durante la menopausia y la transición a la menopausia para que esto sea información útil. La edad media de la menopausia se sitúa en torno a los 51 años. Así que, obviamente, eso significa que algunas personas pasan por ella varios años antes o varios años después, pero esa es la edad media. Hay muchos nombres para la transición de la menopausia, como transición perimenopáusica, perimenopausia. La transición a la menopausia suele comenzar unos 4 años antes de la última menstruación. Este es el último ciclo menstrual que alguien tendrá en su edad reproductiva o reproductiva tardía. Normalmente esto ocurre a partir de los 40 años, cuando empezamos a ver que los ciclos empiezan a ser un poco más cortos. Y la razón es que esta fase folicular, que es la primera mitad del ciclo menstrual, se acorta un poco. Y ovulas un poco antes de lo que lo habrías hecho quizá en tus años reproductivos más jóvenes. Ese es el primer signo de la transición menopáusica. Pero esto puede durar varios años. También tiendes a ver después que los ciclos se vuelven cada vez más irregulares, y con el tiempo verás que el tiempo entre ciclos se alarga porque estás ovulando con menos frecuencia. Es una especie de transición de la menopausia tardía. En esa transición menopáusica tardía, también verás que los ciclos tienden a ser bastante más ligeros y cortos. Así que la transición menopáusica en general es temprana, ves que los ciclos están un poco más juntos porque esa fase folicular es más corta. Y luego, a medida que avanzas en la transición menopáusica posterior, tus ciclos en realidad se vuelven más separados porque estás ovulando con menos frecuencia y menos confiabilidad. Y los ciclos se vuelven bastante más cortos y ligeros para la mayoría de las mujeres. Así que suelo decir a las mujeres que si sus ciclos son cada vez más irregulares y mucho más abundantes, es una razón para venir a hablar con su médico. Y si no estás seguro de si lo que te ocurre es normal, también deberías hablar con tu médico. Básicamente la razón por la que esto ocurre es porque los ovarios dejan de producir folículos que ovulan como ovocitos. Esto cambia bastante los circuitos de retroalimentación hormonal y dejas de tener la regla. Y la falta de regla es porque no tienes ovulación. Hay mucha información por ahí sobre cuánto dura, con qué frecuencia tiene síntomas la gente, quién tiene síntomas, si todo el mundo tiene síntomas y cuánto duran los síntomas. Y la verdad es que varía según la persona. Algunas mujeres no tienen ningún síntoma. Simplemente tienen mucha suerte. Pero la mayoría de las mujeres tendrán algunos síntomas, y los síntomas como que vienen en un espectro. Algunas mujeres tendrán síntomas bastante mínimos y será manejable sin medicamentos. Y algunas mujeres tendrán síntomas realmente graves incluso con medicamentos. Y pueden prolongarse incluso hasta 20 años, algo que antes no pensábamos que pudiera ocurrir. Solíamos decir a la gente que, después de pasar por la menopausia, solo serían unos pocos años, y que con el tiempo esos síntomas desaparecerían. Pero hemos descubierto que eso probablemente no sea del todo cierto. ¿Cuáles son los síntomas? El síntoma más común que experimenta la gente en la menopausia es algo llamado síntomas vasomotores. Probablemente los conozcas como sofocos. Entre el 80 y el 85% de las mujeres en la transición perimenopáusica o después de la menopausia experimentarán sofocos. Son más frecuentes de noche que de día, pero pueden ocurrir en cualquier momento. Algunas mujeres solo toman 1 o 2 a la semana. Y algunas mujeres los tendrán todo el tiempo, a lo largo del día y de la noche.
Y los sofocos pueden ser increíblemente problemáticos cuando son tan frecuentes. Pueden interferir realmente no solo en la calidad de vida de alguien, sino realmente en su capacidad para incluso participar en su vida normal, sobre todo si son frecuentes y graves. ¿Qué es un sofoco? Esencialmente, lo verás descrito sobre todo por mujeres que dicen, como que empiezan a tener una sensación de calor en el pecho. Y eso acaba extendiéndose por todo el cuerpo. Suele ir acompañada de una sensación de ansiedad, de sobrecalentamiento, de sudoración. Y eso suele durar de 2 a 4 minutos. Obviamente, las experiencias individuales variarán, pero así es como suelen describirlo las mujeres. Si ocurren por la noche, la mayoría de las mujeres los describen como sudores nocturnos. Se despiertan con una sensación de ansiedad, en un charco de sudor y muy acaloradas. A veces los sofocos tienden a centralizarse. Así que ese calor que empieza en el pecho, para muchas mujeres, puede no extenderse por todo el cuerpo. Puede que solo se extienda a la cara y que las orejas se pongan rojas. Es diferente para cada persona. Pero creo que la forma más fácil de describir esto es la misma que a menudo describimos las contracciones. Si está ocurriendo, sabrás que está ocurriendo. Y la definición, aunque yo lo describa, solo es útil en el sentido de que quizá otras personas puedan hacerse una idea de lo que es, de modo que puedan ser esperanzadoramente comprensivas con la gente que les rodea. La segunda cosa que es bastante común en la transición menopáusica y durante la menopausia es la pérdida ósea. El estrógeno es una hormona muy importante para la densidad ósea, así como para la salud cardiovascular o del corazón. Así que se observa un aumento de las caídas en la masa ósea y el riesgo cardiovascular en las personas que están en la transición menopáusica tardía en la menopausia. Y la razón son las fluctuaciones hormonales, principalmente esa gran disminución de estrógenos. Así que este es el periodo de tiempo en el que deberías empezar a hablar con tu médico sobre si necesitas someterte a un cribado de osteoporosis con algo llamado escáner DEXA. Se trata básicamente de una radiografía para ver tu densidad ósea. También se puede hablar de otras cosas que puedes hacer para mantener tu salud ósea, como la vitamina D, el calcio, el ejercicio regular. Otro síntoma común que experimentan las mujeres en la transición perimenopáusica y la menopausia es la alteración del sueño. A menudo oirás hablar a las mujeres de que les cuesta conciliar el sueño, de que les cuesta permanecer dormidas, aunque no tengan sudores nocturnos. Muchas mujeres sienten que les cuesta mantener el peso o que tienen más cambios en su estado emocional. Son síntomas muy comunes que experimentan las mujeres. Pero, de nuevo, no todo el mundo experimentará todas ellas. Y algunas mujeres tienen la suerte de no experimentar ninguna de ellas. En la línea de los cambios en su estado emocional, las mujeres tienen una mayor incidencia de la depresión. Es realmente bastante común en los primeros años de la menopausia. Las mujeres que han tenido antecedentes de depresión tienen un mayor riesgo de sufrir una recurrencia. E incluso las mujeres que nunca han tenido antecedentes de depresión tienen mayor riesgo de un nuevo diagnóstico de depresión. Por eso creo que es importante que la gente lo sepa. Aunque esté relacionado con las hormonas, eso no significa que digamos simplemente, oh, mis hormonas están cambiando. Estoy deprimida. Es lo que hay. No, tenemos que hablar de ello. Tenemos que considerar si necesita algún tipo de tratamiento, ya sea antidepresivos o sustitución hormonal, o ambos. Así como posiblemente asesoramiento. Háblalo con tu médico, sobre todo si te han diagnosticado depresión anteriormente, porque eso te sitúa en una categoría de alto riesgo. Uno de los síntomas más comunes que experimentan las mujeres son los llamados síntomas urinarios genitales. Y esto es básicamente sequedad vaginal y aumento de las infecciones del tracto urinario, solo molestias vulvares y vaginales en general. Y la razón es que el estrógeno es súper importante para el flujo sanguíneo saludable a la vulva y la vagina. El estrógeno ayuda a mantener la piel de la vulva y la vagina bonita y elástica y básicamente sana y regordeta e hidratada. Y todas esas cosas que asociamos con una piel un poco más sana. Cuando el nivel de estrógenos disminuye significativamente, aumenta el riesgo de sequedad vaginal, tanto durante el coito como en la vida cotidiana. Eso puede ser muy irritante. Las personas pueden experimentar ardor al orinar. Hay un mayor riesgo de padecer infecciones urinarias. Todas estas cosas están relacionadas con las bajadas de estrógenos y las fluctuaciones hormonales. Las mujeres que informan de todo tipo de otros síntomas. Me he limitado a repasar las más comunes y significativas que ha experimentado la gente. Pero eso no significa que si no lo he enumerado en la discusión que hemos tenido hasta ahora, entonces no puede ser un síntoma menopáusico.
Se podría incluir cualquier cosa, desde el deterioro y los cambios cognitivos, la demencia, los cambios en la libido, la masa muscular y las dificultades para hacer ejercicio. Todas estas cosas son definitivamente reportados y definitivamente puede estar relacionado con la menopausia. Solo quería repasar las categorías más comunes de lo que experimenta la gente. Y ahora pasaremos a qué hacemos al respecto. En general, si los síntomas son muy leves, se puede salir del paso con lo que llamamos intervenciones en el estilo de vida. Estas son algunas de las intervenciones de estilo de vida eficaces para las personas que tienen síntomas realmente leves que son molestos, pero tal vez no lo suficientemente graves como para que quieran ir a ver al médico. Para las mujeres que tienen sofocos y sudores nocturnos, si fuman, el tabaco puede empeorar las cosas. Así que si eres fumador, dejar de fumar podría ayudarte. Otras cosas que pueden ayudar si solo tienes sofocos ocasionales, es tener un ventilador cerca. No sé si alguna vez has visto esas cosas. Son como unas bolsas de congelación que se ponen alrededor del cuello. Siempre puedes ponerte uno de esos si tienes sofocos que son relativamente infrecuentes y no interfieren realmente en tu vida, pero son un poco molestos cuando ocurren. Para los problemas de sueño, unas buenas prácticas de higiene del sueño son realmente importantes. Primero, guarda el teléfono un par de horas antes de acostarte. En segundo lugar, toma melatonina de venta libre si crees que puede serte útil. En tercer lugar, evitar la cafeína por la tarde. Las mujeres tienden a ser más sensibles a la cafeína cuando entran en la menopausia. Estas son todas las cosas que pueden ayudar con eso. Además de limitar la ingesta de alcohol, que interfiere con ese buen sueño REM que realmente necesitas. Para la depresión, mantenerse activo y hacer ejercicio puede ayudarte con tu estado de ánimo. Si es necesario, puedes acudir a terapia. Realmente no creo que autodiagnosticarse depresión y autotratarse la depresión sea una gran idea. Creo que si crees que estás deprimido, probablemente deberías planteárselo a tu profesional de la salud mental o a tu médico. De esa forma puedes conseguir a alguien que tenga una visión objetiva de esto. Porque no siempre sabemos dónde estamos mental o psicológicamente hasta que nos hacen las preguntas adecuadas. Para la sequedad vaginal, puedes utilizar una crema hidratante vaginal. Pueden ser muy buenos. Hay de todo tipo en la tienda. Y luego, como siempre, un lubricante antes y durante el sexo. Hay muchas opciones diferentes para eso. Desgraciadamente, la mayoría de las personas que tienen síntomas menopáusicos tendrán síntomas en los que les gustaría intervenir más allá de los relacionados con el estilo de vida. Pero creo que las intervenciones sobre el estilo de vida son útiles en el sentido de que es algo que puedes hacer mientras tanto, hasta que acudas a tu profesional sanitario. El estrógeno es el mejor tratamiento que tenemos para casi todos los síntomas que experimentan las personas en la transición menopáusica y la menopausia. Es lo que se conoce como terapia hormonal sustitutiva. Ha habido preocupaciones en el pasado. Pero lo que sabemos ahora, y lo que sabemos con seguridad, es que la mayoría de las personas sanas que necesitan ayuda para tratar sus síntomas vasomotores de la menopausia u otros síntomas de la transición menopáusica, pueden tomar estrógenos o progesterona. A menos que entren en algunas categorías que las harían de muy alto riesgo, la mayoría de las mujeres sanas pueden tomar terapia hormonal sustitutiva. Para ello, debe iniciarse en los 10 años siguientes a la aparición de la menopausia o antes de los 60 años, lo que ocurra primero. Así que si necesita tratamiento, debe iniciarse en ese plazo para que se considere una intervención segura. Para las personas que entran en esa categoría sana y de bajo riesgo, la terapia hormonal sustitutiva con estrógenos o progesterona se considera segura y eficaz. ¿Cuáles son esas categorías de alto riesgo en general? Y esta no es una lista exhaustiva, por lo que debe hablar con su médico concreto sobre su situación específica. Si no tienes antecedentes o no tienes un riesgo significativamente mayor de sufrir coágulos sanguíneos en las piernas, cáncer de mama, cardiopatías, accidentes cerebrovasculares, cosas así, entonces probablemente entres en una categoría en la que podrías utilizar la terapia hormonal sustitutiva. Y cuando en esta sección hablo de terapia hormonal sustitutiva, me refiero a parches orales o transdérmicos. El estrógeno vaginal está en una categoría un poco diferente, y hablaremos un poco de eso en un minuto. Estrógeno solo frente a estrógeno y progesterona. El estrógeno solo es más seguro si no tienes útero. Si alguien tiene útero, necesita tomar tanto estrógenos como progesterona, porque el estrógeno por sí mismo acumulará ese revestimiento del útero y te pondrá en un mayor riesgo de cáncer de endometrio o de revestimiento del útero. Así que no puedes tomar solo estrógeno si aún tienes útero.
Para las personas que han tenido una histerectomía, el estrógeno solo está bien. El estrógeno viene en muchas formulaciones diferentes, incluyendo tabletas y parches. Incluso hay algunos que combinan el estrógeno con lo necesario para la protección del endometrio. Para las personas que tienen útero y la progesterona puede ser oral o combinada, como acabamos de decir, o en forma de DIU. La gente se siente muy satisfecha con el DIU. Tiene menos efectos secundarios. No tienes que tomar varias pastillas al día. Si tomas el parche transdérmico para estrógenos, no tienes que tomar ninguna pastilla. Es muy cómodo, pero obviamente no es adecuado para todo el mundo. Pasando al estrógeno vaginal. Si alguien viene y su única queja es sequedad vaginal o ito recurrente o dolor con el coito, entonces es probable que esto esté relacionado con síntomas genitourinarios de la menopausia o estrógenos bajos que causan esos cambios en la piel de los que hablábamos antes. El estrógeno tópico o estrógeno vaginal es una intervención increíblemente segura para esto, y es muy eficaz. Realmente me parece que la gente no plantea este problema a sus proveedores de atención sanitaria tan a menudo como debería. Y es una pena, porque es fácil de tratar. Las mujeres de más de 50 años deberían preguntar a sus médicos sobre el dolor con el coito o la sequedad o cualquier otro problema de la vulva o la vagina relacionado con la menopausia. Porque estos problemas son fáciles de tratar y existen tratamientos seguros y eficaces. De nuevo, no es adecuado para todo el mundo. Esto es solo información educativa general para que la plantees a tu propio médico. Si no eres una buena candidata para la terapia hormonal sustitutiva o simplemente no te sientes cómoda tomando hormonas, existen otras opciones. Diferentes tipos de antidepresivos, que son bastante eficaces para algunos de los síntomas que experimentan las personas con menopausia. Y no es porque los síntomas de la menopausia estén en tu cabeza. Es porque estos medicamentos también son eficaces para esto. Normalmente tengo que pasar por esa discusión. Nunca quiero que alguien piense que le estoy ofreciendo esta medicación que también se utiliza para la depresión para sus síntomas menopáusicos, porque creo que sus síntomas menopáusicos están relacionados con la depresión. No es así. Los síntomas de la menopausia son algo muy real relacionado con los cambios hormonales. Acabamos de descubrir que incluso dosis superbajas de ciertos antidepresivos pueden ser bastante eficaces para ayudar con algunos de esos síntomas menopáusicos. También hay otros. Hay una gabapentina y anticonvulsivos que pueden ayudar y algunos medicamentos más nuevos que se usan menos, pero hay opciones. Así que coméntaselo a tu médico, porque a menudo me encuentro con que las personas a las que les gustaría un tratamiento pero están algo ansiosas por el uso de hormonas simplemente dejan sus síntomas y como que los sufren en lugar de sacar el tema. Así que solo quiero que sepas que hay otras opciones ahí fuera. Espero que hoy hayas aprendido algo.